16. ¿Ya todos se encontraron? Qué bueno. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios y leemos con la autorización del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de mis ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy ¿quién? Jehová tu sanador. Amén. Hasta ahí nomás. Levante la Biblia a los cielos, iglesia del Señor, y diga gracias, Señor Jesús, porque yo sé que en este día usted va a hablar para mi vida. Palabra de amor, palabra de consolación, palabra de vida eterna. Tu palabra, diga conmigo, tu palabra es lumbrera a mis pies, a mi camino, luz para mis pies. Amén. Toma silla, pueblo muy amado por el Señor, y todos unánime, dale palmas bien bonitas para Cristo. Y a su nombre, yo soy Jehová tu sanador, dice muy claro la palabra de Dios. Qué linda y hermosa palabra, iglesia del Señor. Estamos, iglesia del Señor, en una sociedad moderna, donde todos tenemos curiosidad de conocer más y más. Hoy en día, iglesia del Señor, vamos a muchos lugares buscando sanidad, buscando paz, buscando una cosa, buscando otra, buscando prosperidad. Pero al Señor Jesús no se busca, ¿sí o no? De una manera muy poca lo buscamos. Pero el Señor Jesús muy claro habla que hay que buscarlo a Él, que hay que seguirlo. Iglesia del Señor, el pueblo de Israel recibía las ordenanzas, las coordenadas. Recibía, iglesia del Señor, las órdenes de Dios. Unas veces las cumplían, otras veces no. Estaban allá, iglesia del Señor, en Mara. Mara simbólicamente representa el sufrimiento y la dureza del pueblo de Israel. Y de ahí salieron para Elim, ya donde es la abundancia. Elim ya significa la abundancia y la felicidad del pueblo de Dios. Y a su nombre, iglesia. Iglesia del Señor, y allí llegaron, y allí le dio estatutos, y allí los probó también, iglesia del Señor. Todo el mundo, toda esa gente, ellos querían que se hicieran las cosas como ellos pensaban, pero no era así, pueblo muy amado por el Señor, porque Dios dice, es como dice mi palabra, ¿sí o no? Iglesia del Señor, ¿y qué nos encontramos, iglesia del Señor? Hoy en día, el pueblo de Israel sigue lo mismo, duro de su corazón, difícil de servir a Dios. Pero iglesia del Señor, nosotros nos encontramos y hay que tener en cuenta unos punticos. El primer punto, iglesia del Señor, que aquí nos enseña es oír. Diga oír. Oír la palabra de Dios. Iglesia del Señor, oír. Para nosotros es muy esencial oír la palabra de Dios. ¿Por qué, iglesia del Señor? Porque cuando escuchamos la palabra de Dios es cuando hay la bendición, cuando escuchamos. Por eso, iglesia del Señor, la palabra oír es de mucha bendición para nosotros, para el ser humano. Por ejemplo, en Génesis 12 nos habla la Biblia, Génesis 12 del 1 al 3, iglesia del Señor, y a su nombre. ¿Hay alguno que me ayude por acá? ¿Hay alguno que me ayude? No hay ninguno, ¿sí o no? Iglesia del Señor, Génesis del 12, 1 en adelante, nos habla del llamamiento de un hombre llamado Abraham, ¿sí o no? Dios llama a este varón, Padre precioso, a este varón llamado Abraham. Dios lo llama, pero vamos a leer para qué lo llamó. Mire para lo que lo llamó. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación que grande, y te bendeciré y engrandeceré su nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán ¿qué? Benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, mis amados hermanos,
hay que leer la Biblia, leerla y ponerla en práctica. Sobre todo escuchar. Escuchar, ¿por qué? Porque en la Biblia es donde está el mandamiento de Dios. Es donde está la bendición para el ser humano. Es donde está la bendición para la persona. Es en la Biblia. Ya todo está escrito para nosotros y está acá. Es cuestión solamente de leerla. Entonces hay que escuchar esa orden, ¿sí o no? Este hombre Dios lo llamó, este varón llamado Abraham lo llamó. ¿Y para qué lo llamó? Diga, para bendecirlo. Diga, para bendecirlo. Iglesia del Señor, Dios llama a este varón para bendecirlo. Dios hoy nos está llamando a cada uno de nosotros para lo mismo. Le está diciendo Ricardo, Teresa, a Gabriel, Armando, Rita, bueno, cantidad de nombres que hay acá, ¿sí? Y nos está llamando Dios, ¿para qué? Para bendecirnos. ¿Por qué? Porque Dios es la persona más dadivosa que hay en el universo. Dios es la persona que todo lo tiene para darnos. Pero ¿qué miramos? Encontramos otros ejemplos. Había que, para alcanzar esas bendiciones, había que obedecer la orden divina, y a su nombre, iglesia. ¿Y cuál era esa orden? La orden era guardar sus estatutos, ponerlos por práctica, y a su nombre, iglesia, en práctica. Ponerlos en práctica, guardar esos estatutos, iglesia del Señor. Si usted va a la Biblia, entonces hay que escuchar esa palabra de Dios. Estar atento a la voz de Dios, porque ella es la que nos dice por dónde debemos caminar. Iglesia del Señor, el hombre, la mujer arrancan por acá, pero dice la Biblia que mis palabras no son, tus palabras no son las mías, ni tus pensamientos, mis pensamientos, lo dice Dios. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, es la palabra de Dios la que nos bendice, es la palabra de Dios la que nos edifica, y es la palabra de Dios la que nos lleva a vida eterna. Gloria, aleluya, oh glorias. Y a su nombre, iglesia. El otro punto, son 4 punticos nomás. Dice el cuarto punto, lo recto. Diga, hacerlo recto. Hacerlo recto. Dios le dijo, yo te bendeciré, pero si hacen lo recto delante de Dios. Iglesia del Señor, si nosotros miramos, encontramos 2 ejemplos muy bonitos. El caso de Noé. ¿Cómo lo calificaba Dios? Como hombre que recto, ¿sí o no? El caso de quién más. El caso de Iglesia del Señor y a su iglesia y a su nombre. El caso de Job. El caso de Job, iglesia del Señor, también lo mismo. El diablo fue allá, iglesia del Señor, a decirle lo que no debía decirle a Dios, pero Dios conocía a Job. Dios lo conocía y le dijo muy clarito, mire lo que le dijo Dios, iglesia del Señor, directamente al enemigo, a nuestro adversario, y a su nombre, iglesia. ¿No te has fijado en mi siervo Job? Mire, yo me lo sé de memoria, pero vamos allá, iglesia del Señor, y a su nombre, iglesia. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era Job. Entonces, hacer lo recto es, es algo para Dios. Y algo muy bueno y de bendición para nosotros los seres humanos, ¿sí o no? Entonces diga, hacerlo recto. Hacerlo recto es otro punto. Ahora busquemos otro puntico. Y a su nombre, iglesia. Hacer lo que Él manda. Diga, hacer lo que Él manda. Iglesia del Señor, hacer lo que Él manda. Iglesia del Señor, en hacer lo que Él manda está coger la Biblia, leerla y ponerla en práctica, ¿sí o no? Hoy en día, mis amados hermanos y hermanas, hay mucho cristiano. Aquí en Quito, yo estoy seguro que aquí no hay, ¿sí? Por fe mía no hay. Pero hoy en día en muchos países, en mi país por ejemplo, es así. Mucha gente con la Biblia en la mano. Soy cristiano. Es facilito decir ser cristiano, ¿sí o no? Es facilito decir soy cristiano. Pero hacer lo que en realidad significa el cristiano o lo que Dios pide, hay problemas, ¿sí o no? Iglesia del Señor, entonces la Biblia hay que leerla y ponerla en práctica.
hacer lo que Dios manda, ¿sí o no? Entonces en el tercer punto, y a su nombre, iglesia, ¿quién vive? Entonces hacer la obediencia, y a su nombre, iglesia, ¿quién vive? Y a su nombre. ¿Quién está contento? Diga amén. Y a su nombre, iglesia, hacer lo que Él manda. Entonces, lo que manda Dios ya está escrito aquí en la Biblia. Lo que manda Dios ya está escrito ahí. Eso es cuestión de coger, leerla y ponerla en práctica. ¿Sí o no, iglesia del Señor? Y ahí está la bendición. Pero, iglesia del Señor, vamos a mirar el otro punto para que tengamos en cuenta estas cualidades. Guardar su palabra. Diga guardar su palabra. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. En guardar su palabra, iglesia del Señor, hay algo muy bonito. Guardar la palabra, que el cristiano sea ejemplo en guardar su palabra, ¿sí o no? Pero Dios, en tu infinita misericordia y en tu inmensa bondad, tiene muchísima benevolencia para con nosotros, mucha misericordia. Y a nosotros nos alcanza esa misericordia. En la Biblia hay muchos personajes, iglesia del Señor, que hicieron la voluntad de Dios y fueron bendecidos. Iglesia del Señor, en la Biblia nos habla de muchos ejemplos de personas, iglesia del Señor, que sufrieron duras dificultades, iglesia del Señor, pero la misericordia de Dios los alcanzó. Diga, los alcanzó. Y a su nombre, iglesia. La Biblia nos habla de un hombre llamado el endemoniado Gadareno. ¿Qué pasaba con este personaje? Estaba allá en tierra de Gadara. Gadara significa tierra de Gad, perteneciente a la tribu de Gad. Allá había un hombre endemoniado que dormía en los sepulcros, que se daba con las piedras, que era el hazmerreír, que estaba desnudo, que era loco, mechudo, de todo. Iglesia del Señor, y él era el terror de ahí, de la puerta del cementerio. Dormía en los sepulcros. Pero un día Jesús terminó de predicar y se embarcó en su bote. Y llegó a tierra de Gadara, y al arrimar ahí estaba este hombre, iglesia del Señor. Y al llegar ahí de una vez, este hombre se le vino a Jesús. Iglesia del Señor, y dice la Biblia que se le vino, y ¿qué tiene conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me eches de acá, porque Jesús le decía, sal fuera de aquí, salga, diablo, salga. Iglesia del Señor, y le rogaron estos demonios a Jesús, y fueron y se metieron a los cerdos. Y los cerdos, iglesia del Señor, ya con ese poco de bichos ahí dentro, se le fueron a un despeñadero. Y a su nombre, iglesia. Se fueron a un despeñadero. Pero ¿qué nos encontramos, iglesia del Señor? Este hombre fue cuando pudo encontrar paz, cuando pudo encontrar la felicidad. Este hombre, los que estaban cuidando, apacentando los cerdos, se fueron. Y este hombre quedó libre, iglesia del Señor, vestido y en su cabal juicio y sentado a los pies del Maestro. Iglesia del Señor, ¿qué nos encontramos? Este hombre, mientras que estaba lejos de Jesús, tenía dificultades. Mientras que estaba lejos de Jesús, tenía problemas. Mientras que estaba lejos de Jesús, no había paz para él. Pero la Biblia es muy clara y concisa y precisa. Él dice, separado de mí, nada podéis hacer. Pero por eso Él nos está llamando a todos. Vengan todos los que estén cansados. En San Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaré descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Oh, glorias! Este hombre pudo encontrar paz cuando se acercó a Jesús. Este hombre pudo encontrar paz cuando Jesús llegó donde él. Iglesia del Señor, fue de la única manera que alcanzó la paz este hombre. Iglesia del Señor, hoy en día, del 100% de la humanidad en el globo terrestre, iglesia del Señor, el 98% de las personas están separadas de Dios. No conocen a Dios. Y al no conocer de Dios, la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y al estar separados de Jesús, tienen luchas, tienen dificultades, tienen enfermedades, tienen sinsabores, hogares destruidos, hijos en la drogadicción, hijos
hijas en la prostitución, enfermedades diversas. Iglesia del Señor, un caos ese hogar, un caos esa familia. Pero Jesús muy claro lo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El deseo de Jesús es que nosotros echemos nuestras ansiedades a Él, ¿sí o no? El deseo de Jesús es que echemos esas ansiedades sobre Él. Por eso en 1 de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la felicidad de Dios darnos a nosotros. Por eso en tercera de Juan 2 dice muy claro: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Gloria, aleluya. Y que tengas salud así como prospera tu alma. Mire, iglesia del Señor, y si seguimos mirando, hay muchos ejemplos. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre. La Biblia nos habla también, iglesia del Señor, de una mujer viuda, la viuda de Naín. Y esta mujer, ya el marido ya por lógica había fallecido, pero quedaba, iglesia del Señor, su hijito, falleció también. Y lo llevaban a enterrar. Ellos iban por un lado llorando a llevar el féretro al cementerio, pero por el otro lado venía Jesús con un grupo de personas contentos, alegres, y la misericordia de Dios alcanzó a esta mujer. Iglesia del Señor, dice la Biblia que Jesús se acercó a ella y inmediatamente fue conmovido. Vino la preocupación para el Señor Jesús. Y inmediatamente se dirigió al féretro y le dijo: niño, a ti te digo, levántate. Y se levantó. Y esta mujer, iglesia del Señor, alcanzó la felicidad. Cuando Jesús llegó, iglesia del Señor, allá donde ella, fue que ella pudo tener paz. Cuando Jesús llegó donde ella, iglesia del Señor, fue que pudo tener paz ella. Hoy en día nosotros, iglesia del Señor, nos acontece lo mismo. Usted mirará la cantidad de gente, iglesia del Señor, que caminan en sus problemas, en sus preocupaciones, en sus debilidades. No tienen a Jesús, no conocen a Jesús. Los invitan para una iglesia, para una campaña, y no llegan de ninguna manera. ¿Por qué, iglesia del Señor? El pecado, la demoniera que hay afuera en la calle, los vicios, tanta cosa, tanta concupiscencia que hay en la calle, los atrae. Pero, iglesia del Señor, Jesús nos está llamando. Jesús nos está diciendo: venga. Él quiere cubrirnos, Él quiere satisfacernos, Él quiere bendecirnos, pero nos toca poner de parte de nosotros. Diga: poner de parte mía. Diga: debo poner de parte mía. Diga: debo poner de parte mía. Iglesia del Señor, nosotros tenemos que poner de parte de nosotros. Ir a escuchar la palabra de Dios, oír. Recuerde la palabra oír. Ir a oír palabra de Dios, poner de parte mía. Debo seguir yendo, acostumbrarme a ir, buscar una iglesia de sana doctrina como esta y venir, seguir yendo. Iglesia del Señor, ¿para qué? Para que alcanzar las grandes y ricas bendiciones. Eso que a usted le preocupa, Jesús también le preocupa. Esa lucha que tiene, Jesús también la está sufriendo. Y Él quiere darle vida y vida en abundancia. Gloria, aleluya. Y a su nombre, iglesia. ¿Quién vive, iglesia del Señor? ¿Quién vive, iglesia? El pueblo de Israel, iglesia del Señor, estaba allá esclavo. Diga: estaba esclavo. Y un día se le apareció Jesús. Se le apareció el mismo Dios. ¿A quién? A Moisés. A un hombre, iglesia del Señor, tartamudo. Un hombre tartareto porque no hablaba bien. Iglesia del Señor, y se le apareció y le dijo: mire, ve y saca a mi pueblo. Y se fue a sacarlo. Cumplió la orden. Diga: debo hacer. Diga: debo hacer. Inmediatamente Moisés fue, ¿sí o no? Puso de parte de él y fue a donde Dios lo mandaba. Y al llegar ahí, mire, tremenda lucha que se le vino a Faraón. Pero un día ya no muy lejano, llamó Dios a Moisés y le dijo: Moisés, es hora ya de sacar mi pueblo. Es hora de sacar mi pueblo. Todos los primogénitos, desde el faraón para abajo hasta los animales, van a morir esta noche, para que mi pueblo quede libre. Iglesia del Señor, y habrá llanto
en todas esas casas de egipcias. Pero a mi pueblo los guardaré. A mi pueblo no le tocaré uno de esos animalitos. No habrá llanto en tus casas. No habrá llanto en tus casas. Iglesia del Señor, la misericordia de Dios lo alcanzó. Diga, la misericordia de Dios alcanzó al pueblo de Israel. Hoy en día la misericordia de Dios te ha alcanzado a usted, hermano, hermana. Perdón que lo señale. Hoy en día la misericordia de Dios te alcanzó a usted y nos alcanzó a mí porque estamos escuchando palabra de Dios. Dice la Biblia que somos bienaventurados, ¿sí o no? Bienaventurado. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, el castillo mío, Dios en quien confiará. Y a su nombre, iglesia. Tenemos que poner de parte de nosotros. Dios tiene todo para dar. Recuerda ese texto bíblico. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nos toca poner de nosotros, iglesia del Señor, es ir allá, buscarlo. Él dice, buscadme mientras pueda ser, ¿qué? Hallado. Tenemos que buscar a Jesús, tenemos que encontrarlo, no solo buscarlo, sino tenemos que encontrarlo. Y cuando lo encontremos, hacer lo que Él diga. Y a su nombre, iglesia. ¿Por qué, iglesia del Señor? Tanta lucha, tanta enfermedad, tanta situación difícil, tanta falta, la economía no rinde. Hoy en día, iglesia del Señor, las bolsas del mundo están cayendo. La economía de los países están fracasando, iglesia del Señor, por el desplome de las bolsas. Pero iglesia del Señor, si nosotros confiamos en el Señor Jehová, si nosotros confiamos en el Señor Jesús, Él dice, Jehová pedirá por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Oh, maravillas! Alaben lo que Cristo vive, iglesia. Alaben lo que Cristo vive, glorias. Si nosotros confiamos en Él, Él dice, Jehová, óigalo bien, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero nosotros nos toca buscarlo a Él, nos toca seguirlo, nos toca obedecerle. Hermano, no cargue más con su tristeza. Mire, el Señor me está revelando que aquí hay personas que tienen ruina, tienen miseria. Otros están, iglesia del Señor, atribulados por diversos problemas. Otros están en dificultades en la salud. Hay gente que, iglesia del Señor, ya los médicos ya les da pereza y han dado una palabra. Para usted ya no hay más servicio acá porque ya su vida está muy precaria. Y a su nombre, iglesia. Entonces, no dejemos avanzar de la enfermedad. Esa lucha que usted lleva, esa dificultad, Jesús la quiere llevar. Pero hay que hacer algo, abrirle la puerta. Diga, abrir la puerta. Diga, abrir la puerta a Jesús. Diga, debo abrir la puerta a Jesús. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es una orden del Señor Jesús. Ábrele la puerta al Señor Jesús, hermano. Ábrele la puerta al Señor Jesús, hermana. Que Él tiene ganas de bendecirte. Él tiene ganas de darle bendición. Él tiene ganas de calmar la tempestad, y a su nombre, iglesia. Él tiene ganas, iglesia del Señor, aleluya, de ayudarlo. Y a su nombre, iglesia. Él tiene ganas de ayudarlo. Él tiene ganas de darle paz a tu corazón. Él tiene ganas de calmar esa tempestad, así como se la calmó a los apóstoles. Los apóstoles iban en una barca. Iban allí en esa barca, iglesia del Señor. Cuando se les levanta la tempestad, diga, se les levanta la tempestad. Se les levanta la tempestad, iglesia del Señor. Pero iglesia, y no hallaban qué hacer. Ellos no hallaban qué hacer, estaban desesperados, están en preocupaciones. Así como mucha gente hoy en día. Iglesia del Señor, pero cuando llegue el maestro y inmediatamente sube a la barca y inmediatamente manda al viento a decirle no moleste más, y a la tempestad, al mar, decirle estate quieto, no hagan bulla. Y el mar se aquietó y la tempestad se calmó, la brisa, el vendaval se calmó. Iglesia del Señor, fue cuando llegó Jesús a la barca que hubo paz.
Es cuando llega Jesús a nuestra vida que hay paz. Es cuando llega Jesús a nuestra vida que hay gozo en la persona. Es cuando llega el Señor Jesús a nuestra vida que hay seguridad. Seguridad en el trabajo, seguridad en la familia, seguridad en el hogar, seguridad, iglesia del Señor, en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque Dios nos cuida. Dios cuida, Dios nos cuida, Dios nos guarda. Y a su nombre, iglesia. Pero recuerda lo que hay que hacer, tener en cuenta esos punticos: oír, obedecer, hacer la palabra de Dios. Mire, vamos a ir a Josué. Mire lo que le dijo Dios a Josué. Y esto va para todos nosotros también. Y a su nombre, iglesia. Josué 1:8, mire lo que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas cuanto en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, escogiendo la Biblia, leyéndola y poniendo en práctica. ¿Y por qué ese libro, iglesia del Señor? Porque ese libro es el que nos habla de Jesús. Ese libro nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese libro es el ejemplo, el manual que Dios nos dio a nosotros para que vivásemos de acuerdo a esa ley y el bendecir nuestras vidas. ¡Oh, gloria! El bendecir nuestra vida. Alabe lo que Cristo vive. Alabe lo que Cristo vive. Es cuando hacemos, ponemos ese manual a funcionar a favor de nosotros. Por eso, mire, es cuando nosotros cogemos esa palabra. Yo amo mucho esta palabra. Yo amo muchísimo la palabra y paso horas leyendo. Y me aferro de todas las promesas que hay ahí. Ahí en la Biblia hay más de 2000 promesas para todo el que quiera. Para todo el que quiera. Hay más de 2000 promesas. Y esas promesas es de bendición. Esas promesas es de paz. Esa promesa es de salvación. Esa promesa es de vida. Oiga, qué cosa tan bonita. Esa promesa es promesa de prosperidad. ¿A quién le gusta la prosperidad? Levante la mano. A todos nos gusta. A todos nos gusta, ¿sí o no? A todos nos gusta la prosperidad. Pues usted que le gusta la prosperidad, coja este libro, léalo, póngalo en práctica y ahí está la prosperidad. Ahí está la prosperidad. Coger el libro, leerlo y ponerlo en práctica. Ahí está la prosperidad del creyente o del ser humano. Aleluya. Y a su nombre, iglesia. Ahí está la prosperidad de la persona. No vamos a prosperar por allá como en caminos diversos. Lejos de Jesús no podemos prosperar. Por eso miremos y analicemos lo que Él dice en 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz, oiga, oído, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y el Señor Jesús muy claro dijo en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Hay que dar esa paz, hay que buscarla aquí y hacerla como ahí dice, no como nosotros querramos, no, así como está aquí. Iglesia del Señor, y es cuando podemos ver la gloria de Dios. Es cuando podemos ver la bendición para el hogar. Es cuando podemos ver la bendición para nuestros hijos. Es cuando podemos ver la bendición para nuestros nietos, haciendo de esta palabra nuestro diario vivir. Hermanos, iglesia del Señor, hay mucha gente que busca a Dios de cualquier manera. Y a Dios no se busca de cualquier manera. Hay que buscarlo conforme está aquí. Conforme está aquí, así hay que buscarlo. Y ahí está la bendición, la sanidad, la paz que tanto necesita el planeta Tierra, la consolación en los hogares, la dirección de la familia. Y a su nombre, iglesia. Hermanos, toda esta gente que fue gozosa en la presencia de Dios, toda esta gente que hablamos, iglesia del Señor, Dios los bendijo. ¿Y por qué? Por la obediencia de ellos. Diga, la obediencia de ellos. Hermanos, separados de Dios, nada podemos hacer. Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Él dice en su palabra, acércate y yo me acercaré a ti. El que temprano le busca,
temprano le haya. Entonces hay bendición para nosotros, hay bendición para nuestra familia, hay bendición para nuestro hogar, hay paz para nuestra familia, pero si hacemos la voluntad de Dios, oh maravilla, oh glorias, aleluya. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién está contento? Diga amén. Hermano, esta palabra es una bendición. La palabra de Dios es una bendición para todo ser humano. La palabra de Dios, si nosotros la hacemos tal como está ahí, es una bendición para nosotros, para la familia. Ya esa carga que usted lleva, déjasela al Señor Jesús. Esa preocupación que usted lleva, déjesela al Señor Jesús. Ese problema, esa lucha que usted dice, mire, hay gente, iglesia del Señor, que le cree más al diablo que ni a Dios mismo. Hay gente que dice, mi problema no lo soluciona ni el mismo diablo. Y está diciendo que el diablo es más grande que Dios. Y dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible, ¿sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Para Dios no hay nada imposible. Lo imposible para Dios no existe. Su problema, su dificultad, su enfermedad, nada es problema para Dios, nada es difícil. El mismo Dios dijo, ¿habrá algo imposible para mí? No hay nada imposible para Dios. Es cuestión de creerle. Dígale que es cuestión de creerle. Jesús le dijo a Marta, Marta, quítale la piedra porque Lázaro estaba vea, ya es día. Marta, quita la piedra de ahí, quítala. Marta le dijo, pero Señor, es que ya hiede. Marta, pero no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y eso le está diciendo a usted, hermano, hermana, hoy en día, en esta mañana de bendición, de victoria. Ricardo, Juan, Carlos, Lucho, no te he dicho que si me crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si me sigues, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si me aceptas, verás la gloria de Dios. ¡Oh, maravillas! Alabe lo que Cristo vive, iglesia. Cristo vive, glorias. Aleluya. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Créale a Jesús. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, para siempre. Él no tiene comienzo ni fin. Para Él no le pasa el tiempo y está dispuesto a ayudarlo. Ese es el abogado que lo atiende a usted a cualquier momento. No tiene horario en su oficina, a cualquier momento no lo atiende. Es cuestión de ir, orar y decir, Señor, necesito tener un encuentro contigo, que Él le permite encontrarse con usted, que Él lo quiere, y eso es una bendición ya para tu vida. Busquemos a Jesús mientras podamos ser hallados, porque Él levanta a los paralíticos. Mire, imagínate, amén, vea, yo poniéndome sentadito allí en la oficina del pastor Giovanni, que me tocó, vea, utilizarla. Y sentadito yo meditaba en un texto bíblico de unos hombres que llevaban al hombro a un paralítico. Y lo llevaban, el paralítico. Y llegaron donde estaba. ¿Y por qué lo llevaban? Porque sabían de que había llegado Jesús ahí. Entonces ellos tenían fe en ir allá. Y llegaron a la puerta y eso estaba completico. Estaba llenito. Estaba lleno y ellos con el paralítico ahí. Entonces, iglesia del Señor, ellos subieron en ese tiempo las paredes de barro y el techo también de barro con paja, barro duro. Y ellos, yo no sé cómo hicieron por allá, subieron en la imaginación y ellos subieron, y ahí lo dice la Biblia, y rompieron ese techo. Y bajaron ese paralítico con cuerdas, lo bajaron y cayó al frente de Jesús. Yo me imagino a Jesús mirando allá para arriba, bueno, y aquellos que grande la fe. Y ahí mismo le dijo al paralítico, levántate de ese lecho, cójalo y camina. ¿Qué nos encontramos ahí? ¿Qué enseñanza nos deja la fe de estos hombres, sí o no? Y la misericordia de Jesús tan grande, sí o no? La misericordia de Dios tan grande. ¿Por qué? Porque ahí el paralítico no pudo hablar. El paralítico no pudo acercarse a Él. Fue la fe de ellos al acercarse a Jesús, que fue la que los sanó. Dele palma bien bonita para Cristo. Fue el acercarse a Jesús que alcanzó el paralítico la bendición, la victoria, oh glorias. Aleluyas. Si yo me acerco a Jesús, Él no me va a echar fuera. Si yo me acerco a Jesús,
Ahí sí, como dicen en mi país, van a la F, a la fija. ¿Sí? Van a la fija. Iglesia del Señor, cuando yo me acerco a Jesús, es que hay buena comida, tengo abundancia de comida. Cuando yo me acerco a Jesús, es que tengo abundancia de salud. Cuando yo me acerco a Jesús, es que tengo abundancia de paz. Cuando yo me acerco a Jesús, es que puedo ver la gloria de Dios. Mis hijos son bendecidos. Mi familia es una bendición para los que se acerquen. Cuando yo me acerco a Jesús, es cuando Él dirige mi familia. Cuando los saca de la drogadicción, cuando los saca del problema, cuando los saca. Hoy en día, cuánto borracho, cuánto drogadicto, cuánta gente que no conoce de Dios. Por eso, porque están lejos de Jesús. Y a su nombre, iglesia, están lejos de Jesús. Iglesia del Señor es el acercarnos a Jesús. El endemoniado gadareno vino corriendo y se acercó a Jesús y fue libre. Alcanzó la paz porque cuando vinieron los dueños de los cerdos, ellos vinieron y encontraron al endemoniado sentado, vestido y en su juicio cabal, en su cabal juicio. Y a su nombre, iglesia. ¿Qué más nos encontramos? El paralítico, ya me imagino, iglesia del Señor, ese hombre cuando le daban sus necesidades, esperar que lo vinieran a llevar. Si no, pues mire a ver. Y a su nombre, iglesia. Iglesia del Señor, pero cuando lo acercaron a Jesús fue cuando Él pudo caminar, cuando Él pudo ver la bendición y cuando Él pudo ver la gloria de Dios. ¡Oh, maravillas! Fue cuando Él pudo ver la gloria de Dios, cuando se acercó a Jesús. La pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿qué problema le agobia? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es la enfermedad? Recuerda que estamos al frente donde el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el comienzo y el fin, el que todo lo puede, el que escucha todo, el que todo lo sabe, el que todo lo puede hacer, el omnisciente, el omnipresente, el omnisciencia, y a su nombre, iglesia. A ese vino usted a clamarle hoy, a decirle: Señor, ayúdame, delante de ti dejo mi problema, y yo estoy seguro que la misericordia de Dios en este día nos alcanzará en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gloria, aleluya. Y a su nombre, iglesia. Así como la misericordia de Dios alcanzó al paralítico, así como alcanzó al endemoniado gadareno, así como alcanzó a la viuda de Naín, así como alcanzó, iglesia del Señor, a muchos personajes bíblicos, nos va a alcanzar a nosotros. Nos va a alcanzar a nosotros. Porque la misericordia de Dios no cabe en el universo. Y Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero repito lo que dice ahí más abajito: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis de descanso para mi vida, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dele palabra bien bonita para Cristo. Oh, maravillas, oh, glorias. Y a su nombre, iglesia. Recuerda, nada hay imposible para Dios. Lo imposible para Dios no existe. Su problema, su dificultad, Él se la puede solucionar. Pero tiene que acercarse a Él en espíritu y en verdad. No acercarme y venirme yo como la lámpara de Aladino. Oiga, mi milagrito. No, Señor, véngase directo a seguirse congregando, a seguir buscando de Dios, porque el Señor le ama. Y recuerda, si usted está acá, es porque Dios tiene un propósito contigo. Si usted está aquí, es porque Dios tiene un propósito y un plan para tu vida, de bendición, de victoria, para usted y todo su núcleo familiar. Que el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu de Dios hable a su vida, hable a su corazón. Pongámonos, iglesia, de pie, por favor, y diga: gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Diga: gracias, Señor Jesús, por tu inmensa bondad. Dígale: Señor, hemos escuchado tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es luz para mis pies, Señor. Sabemos que tu palabra es refrigerio para mi vida, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Padre, que yo pueda decir, yo pueda decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor, ayúdame, Dios mío, en esa fe, Señor, aumenta la fe, que yo pueda decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque usted tiene cuidado de mí, porque usted tiene cuidado de mi familia, porque usted me guarda, me protege. Ayúdame, Señor.
Señor, delante de ti presento este rebaño. Presento a mis hermanos y mis hermanas. Presento a los pastores, sus familias. Presento a todas las personas que estamos en este recinto, en este lugar, Señor, tu casa de oración. Papá, hemos escuchado tu palabra. Bendíganos, obra conforme a tu misericordia. Ayúdanos, Dios mío. Te lo suplico, por favor. Le pido de todo corazón, Señor, que bendiga nuestra vida, Señor. Bendiga nuestra vida, Padre precioso, conforme a tu benevolencia. Y dale victoria, Señor. Mire a mi hermano y mi hermana, Señor. Mire a mi hermano y mi hermana, Señor. Aleluya, Dios mío. Oh, Señor, misericordia por ellos. Ayúdanos, Dios mío. No saben qué hacer. No sabemos qué hacer en el problema, en la enfermedad, en la situación. No sabemos qué hacer, Señor. Pero tú sí lo sabes, porque usted, Señor, sabe qué va a pasar el día de mañana. Oh, Rey mío, Dios mío. Padre precioso, delante de ti presento y me uno en oración con mi hermano, con mi hermana, por la situación de él, de ella, Señor. Oh, Dios precioso, guarda esta iglesia, bendígala, Padre mío, y dale victoria en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Dígale, dame victoria. Dígale, Señor, levante las manos a los cielos y diga, dame victoria. Diga, dame victoria en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Dios mío, Señor, mire el clamor de mi hermano y de mi hermana. Aleluya, Señor. Escúchalo, Señor. Ellos vinieron por una bendición. Su misericordia los ha alcanzado. Dale victoria, Padre precioso. Dale victoria conforme a tu beneplácito. Oh, Dios mío, Dios mío. Misericordia, Padre precioso. Misericordia, Dios mío. Ayúdanos, Señor, y bendícenos conforme a tu benevolencia. Oh, Padre precioso, gracias porque yo sé que usted, Señor, ha escuchado nuestra oración, que usted ha escuchado nuestro clamor y que usted nos va a bendecir en este día. Levante las manos a los cielos. Levante las manos a los cielos, pueblo muy amado por el Señor. Y cante conmigo, cierren sus ojitos y digan conmigo: yo sé que estás aquí, siento su caminar, se mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento su caminar, se mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Por mi fe te alcanzaré, por mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Digo otra vez, hermano, hermana, yo sé que estás aquí, siento su caminar, se mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento su caminar, se mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Por mi fe te alcanzaré, por mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Levante las manos, voy a orar por milagro. Mire, recuerda, tú viniste, tú escuchaste la palabra, luego ya tiene fe y sabemos de que Dios está en este lugar. Jesús está en este lugar a través del glorioso Espíritu Santo. Jesús está aquí en este lugar, y si Él está aquí, te va a sanar. Si Él está aquí, te va a dar paz en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si Él está aquí, va a hacer la obra en tu vida. Si Él está aquí, va a dar paz. Voy a orar por ustedes, por milagros, revelaciones, lo que Dios quiera hacer. Señor, somos un vasito a tu disposición. Obra, Padre precioso, conforme a tu beneplácito. Obra, Padre maravilloso. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, Padre precioso, aleluya. Aleluya, Dios mío.
Padre, hemos predicado tu palabra, la hemos escuchado, ahora obra conforme a tu misericordia. Aleluya, quema Jesús, quema la enfermedad, reprende al diablo, Señor, reprende, cuidado, obreros, obreras,